Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy les traigo una historia que está dando mucho de qué hablar. Kerem Bürsin acaba de celebrar su cumpleaños y Hande Erçel le ha preparado una sorpresa que nadie esperaba. Todo comenzó el pasado fin de semana, cuando Kerem Bürsin cumplió años y decidió organizar una pequeña reunión con amigos cercanos en Estambul. Sin embargo, lo que él no sabía era que Hande Erçel, con quien compartió una historia de amor muy comentada por la prensa y por sus fans, había estado planeando algo especial desde hace semanas. Según fuentes cercanas, Hande se enteró de que Kerem estaría en un restaurante específico para cenar y organizó allí una aparición sorpresa que dejó a todos boquiabiertos. Los testigos cuentan que Kerem estaba conversando con unos amigos cuando, de repente, se apagaron las luces del lugar y comenzó a sonar una canción muy especial para ambos. Minutos después, Hande apareció sosteniendo una tarta decorada con velas y una gran sonrisa. «Feliz cumpleaños, Kerem», dijo ella con una voz emocionada, mientras todos aplaudían. Kerem, visiblemente sorprendido, respondió: «No puedo creer que hayas hecho esto. Es increíble». La química entre ellos fue imposible de ignorar. Aunque ya no son pareja oficialmente, los gestos y miradas durante la noche despertaron rumores inmediatos sobre una posible reconciliación. «Siempre le voy a desear lo mejor, es una persona muy importante para mí», confesó Hande a uno de los invitados que no dudó en compartirlo con la prensa. Por su parte, Kerem fue más reservado, pero se le escuchó decir: «Este es uno de los mejores cumpleaños que he tenido». La sorpresa no terminó allí. Después del momento de la tarta, Hande le entregó un regalo envuelto con un lazo rojo. Aunque nadie pudo ver el contenido exacto, una amiga de Hande comentó que era algo muy personal que tenía que ver con un viaje que hicieron juntos en el pasado. La reacción de Kerem fue de pura emoción, abrazando a Hande durante varios segundos mientras los fotógrafos captaban el momento. Las redes sociales explotaron en cuestión de minutos. Las imágenes y videos grabados por los presentes se volvieron virales, y los hashtags #Kerem Hande y #sorpresa de cumpleaños se posicionaron entre las principales tendencias. Los fans comenzaron a especular sobre si esta sorpresa podría ser el inicio de una nueva etapa entre ellos. «Vuelvan ya», escribía una seguidora en Twitter, mientras que otros comentaban lo feliz que se veía Kerem con la presencia de Hande. Lo cierto es que, más allá de los rumores, este gesto demuestra que la relación entre ellos, aunque haya cambiado, sigue marcada por el cariño y el respeto mutuo. En un mundo de celebridades donde las rupturas suelen venir acompañadas de polémicas y distanciamientos, este tipo de momentos conmueve a quienes creen en las segundas oportunidades. Las cosas bonitas no siempre terminan, a veces cambian de forma, habría dicho Hande a una amiga esa misma noche. Después de aquel emotivo momento, la velada continuó con un ambiente cargado de nostalgia y sonrisas cómplices. Kerem, aún con la emoción a flor de piel, tomó un momento para agradecer a todos los presentes por acompañarlo, pero su mirada se detenía inevitablemente en Hande, como si buscara confirmar que aquello no era un sueño. La música cambió a un ritmo más suave, y algunos invitados comenzaron a bailar cerca de las mesas. Hande, sentada con un pequeño grupo de amigas, parecía disfrutar de la atmósfera, pero cada vez que Kerem se acercaba, el murmullo entre los asistentes crecía. No pasó mucho tiempo antes de que él, con una ligera sonrisa y un gesto casi tímido, le ofreciera la mano para invitarla a bailar. Los dos se movieron lentamente al compás de la melodía, intercambiando palabras en voz baja que nadie más pudo escuchar. Algunos testigos afirman que, en un momento, Kerem le dijo algo que hizo que Hande soltara una risa breve pero sincera, mientras lo miraba directamente a los ojos. La escena, por sí sola, bastó para que los fotógrafos capturaran imágenes que alimentarían titulares durante semanas. Tras la canción,
Ambos regresaron a la mesa, y Kerem pidió una ronda especial de cócteles para brindar. Por los buenos recuerdos y por lo que está por venir, dijo levantando su copa. Hande, mirándolo fijamente, alzó la suya y repitió, por lo que está por venir. La frase, aunque breve, resonó entre los invitados como una promesa velada. En algún momento de la noche, Kerem desapareció unos minutos y volvió con una pequeña caja en la mano. Se la entregó a Hande sin decir palabra, y ella, visiblemente intrigada, la abrió para encontrar una pulsera de plata con un pequeño colgante en forma de estrella. Según contó después uno de los amigos de Kerem, era un símbolo que ellos compartían desde los primeros meses de su relación. Cuando habían viajado juntos a Capadocia y habían pasado una noche entera observando el cielo estrellado. Hande no pudo evitar abrazarlo, y aunque ambos intentaban mantener cierta discreción, era evidente que algo especial estaba ocurriendo. El resto de la noche transcurrió entre risas, música y conversaciones que se prolongaron hasta la madrugada. Cuando finalmente llegó el momento de despedirse, Kerem acompañó a Hande hasta la puerta del restaurante. Allí, lejos de las cámaras, intercambiaron unas palabras que quedaron solo entre ellos, pero quienes los vieron aseguran que se abrazaron de nuevo, con esa clase de contacto que transmite mucho más que 1000 frases. Al día siguiente, las redes estaban inundadas de teorías. Algunos fans sostenían que se trataba solo de un gesto de amistad madura, otros, más optimistas, estaban convencidos de que la chispa entre ellos nunca se había apagado. Incluso algunos medios turcos empezaron a hablar de una posible colaboración profesional en el futuro, alimentando aún más las especulaciones. Hande, por su parte, publicó en Instagram una fotografía de una tarta con velas, acompañada de la frase, algunas sorpresas se disfrutan más que otras. Kerem respondió con un emoji de estrella y un corazón, lo que bastó para encender de nuevo los comentarios. Durante los días siguientes, ni Kerem ni Hande dieron declaraciones oficiales sobre lo ocurrido, manteniendo el misterio. Sin embargo, varias fuentes aseguraban que habían sido vistos juntos en una cafetería del barrio de Bebek, charlando tranquilamente y riendo como en los viejos tiempos. Para los seguidores de esta historia, aquella noche de cumpleaños no solo fue un evento social, sino el posible prólogo de un nuevo capítulo en una relación que parecía haber llegado a su fin. Tal vez, como decía Hande, las cosas bonitas no terminan, sino que simplemente cambian de forma. Y quizás, esta vez, el cambio los lleve nuevamente a caminar de la mano. No olviden suscribirse a nuestro canal y dejar en los comentarios qué piensan ustedes. ¿Kerem y Hande volverán a estar juntos o esta fue solo una bonita sorpresa de cumpleaños? Los leo.